declaración de lo que hay en el corazón, de lo que hay en el corazón de Dios, ¿no? No, como decía él, no cosas que incluso el mundo ha asumido como, como un amuleto, como una manera de ver, y dice es que la palabra tiene poder. No, lo que tiene poder es la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, para los que no estuvieron, no pudieron acompañarnos en la cena navideña, el pastor tuvo un sueño en el que había una confrontación, un enfrentamiento. Él ve una persona como llena de tatuajes que lo maldecía y lo maldecía, y lo que Dios ponía en el corazón era que él hablara y declarara la palabra que había en el corazón de Dios sobre la vida de este hombre, que mientras él maldecía al pastor, él declaraba como Dios lo veía a este hombre que lo estaba maldiciendo y todas las cosas que habían en el corazón de Dios. Y definitivamente lo que el Señor le revelaba era que cada vez que él declaraba la palabra se hacía más fuerte y aquel hombre que lo estaba maldiciendo se debilitaba. Y es la palabra la que nos sostiene, la que nos da alimento y la que nos fortalece precisamente para todas las batallas que vivimos a diario. Hoy he querido compartirles algo que siempre ha estado en mi corazón, y cuando uno empieza a estudiar un poquito más se da cuenta que es algo tan profundo que ojalá podamos seguir estudiando la palabra acerca del propósito de Dios. Y he titulado esta prédica Dando a luz al propósito de Dios. Y quizás nos lo escuchamos, hemos oído, leído en repetidas ocasiones este versículo con el que voy a iniciar este tiempo de compartir la palabra, y es, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Y quizás lo hemos leído muchas veces, y en la Reina Valera dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y quizás lo hemos utilizado en circunstancias en que hemos atravesado momentos difíciles, momentos de prueba, y viene a nuestra mente ese versículo y lo repetimos, y yo lo he hecho. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, pero creo que Dios nos está llamando a ir más allá, a profundizar en su palabra y a entender la dimensión de lo que esto significa con respecto al propósito. Estoy convencida que este es un tiempo para dar a luz los propósitos de Dios, que todos los procesos por los que hemos estado pasando mucho durante años tienen una finalidad, y es dar a luz el propósito de Dios. Y quiero que veamos en principio este versículo, pero realmente meditándolo y desmenuzándolo como debemos hacer siempre con la palabra, porque hoy mientras profundizaba decía: Señor, es que es de verdad tanta la profundidad que en un versículo de quizás 2 líneas, este párrafo, lo que es este versículo, hay tanta profundidad en el corazón de Dios que Él quiere revelarnos. Y quiero que empecemos así. En la versión Dios habla hoy que les leí al principio, dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. De manera que hay una condición en este versículo, y es que las cosas ayudan a bien, pero a los que aman a Dios. A veces mucha gente dice: no, es que parafrasea este versículo y dice: no, es que no, esa fue la voluntad de Dios. No, la Biblia es clara: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y hay una tercera parte, dice: a los que conforme a su propósito son llamados, o a los que Él ha llamado de acuerdo con su propósito. O sea, hay 3 partes en este versículo que si realmente lo meditamos vamos a entender qué nos está hablando Dios con respecto al propósito en la vida de cada uno de nosotros. Lo primero es, dice que a los que aman. Y eso me llevaba a pensar en las palabras del Señor Jesucristo que nos dice en Juan 14:15, dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. O sea, es una frase sencilla y de tal profundidad. El amor que nosotros sentimos por Dios es expresado ¿en qué? En nuestra obediencia. Y estudiando encontré algo muy bonito, y es que estas palabras Él las dijo en el aposento alto, justo antes de la noche de su crucifixión. O sea, fue una charla, yo me imagino ese contexto, ¿no? Una charla íntima con aquellos que Él había formado, que Él había preparado precisamente para que cumplieran el propósito de Dios y continuaran con la extensión del Evangelio a través de la obra redentora que ellos iban a presenciar
y que lo llevaran y lo extendieran a través de todo el mundo conocido en aquel tiempo y llegar hasta nuestros días. Y en esa charla íntima, él les dice esta verdad, como eran las verdades del Señor, como son sencillas, profundas. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y esta es la primera parte sobre este versículo de que todas las cosas ayuden a bien, pero de aquellos que amamos a Dios. Y ese amor está ligado íntimamente a la obediencia. Y la obediencia, cuando el Señor dice obedezcan mis mandamientos, no se trata de algo religioso, no se trata de obedecer una lista de instrucciones, de estatutos, de obedecer al pie de la letra los 10 mandamientos. Nuevamente va mucho más allá. La Biblia tiene más de 300 estatutos, entre estatutos, mandamientos, preceptos, pero no es cumplir la ley simplemente por la ley. Va ligada al amor porque es buscar en la intimidad al Señor para conocerlo y a través de su palabra aprender a conocerlo y saber qué le agrada y qué le desagrada al Señor. Y nuestra obediencia no es otra cosa que nuestra expresión de amor. Señor, yo te obedezco porque te amo y quiero agradarte, no quiero desagradarte. Y el Señor sigue diciendo en su palabra y en el Evangelio de Juan está esta frase hermosa. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. El amor está íntimamente ligado a la obediencia. Y si nosotros realmente amamos al Señor, entonces le obedeceremos en aquello que él mismo nos ha dado ejemplo. Como les decía, no son normas morales solamente, no. Es realmente tener una vida que agrade al Señor, pero resulta que no lo podemos hacer por nosotros solos. Y el Señor estaba hablando de eso, pero inmediatamente en esa charla íntima que tuvo allá en el aposento alto, les dice a continuación que Él enviará, que el Padre enviará otro consolador, porque Él sabía que guardar los mandamientos por amor al Señor, por amor a Dios, no es de nosotros mismos, es una obra producto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es muy hermoso porque el Señor les dice y nos dice hoy en día que si permanecemos en su palabra, nosotros seremos sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. O sea, quienes obedecemos al Señor y permanecemos en su verdad, podemos ser libres. Y para poder conocer al Señor y permanecer en su verdad, tenemos que reconocer a Cristo en nuestro corazón. Y eso me llevaba cuando empecé a darle forma a esta enseñanza, que primero, como siempre, es para mí. Yo decía, Señor, tu propósito, o sea, hablamos tanto sobre el propósito, pero yo quiero entender, Señor, cómo puedo yo vivir en la dimensión de lo que tú tienes para mí, para Senia Galina Gómez Vera. Quiero también poderle compartir a la gente cómo encontrar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Y me llevaba a esto tan profundo, o sea, solo los que creen y aceptan la verdad de quién es Jesús son libres y por lo tanto pueden cumplir sus enseñanzas y guardar sus mandamientos. O sea, nadie sin Jesús puede cumplir sus enseñanzas. Nadie. Por eso las religiones son eso, son letra muerta. Son personas tratando de cumplir una lista de requisitos que siempre será incumplible porque les falta el componente más importante de esa ecuación y es Jesucristo. Solo los que creen y aceptan la verdad de quién es Jesús son libres y por lo tanto, ya siendo libres, podemos cumplir y guardar sus mandamientos. O sea, sin Jesús es imposible. Y me llevaba entonces a algo que también hemos escuchado, pero que sabemos, que leemos, que nos han compartido en la iglesia, que sabemos que es necesario, pero quizás no hemos hecho esa relación profunda que tiene el nuevo nacimiento. O sea, es imposible cumplir el propósito de Dios sin nacer de nuevo, porque sin nacer de nuevo, sin aceptar quién es Cristo, la revelación de quién es Cristo en nuestras vidas, es imposible amar a Dios. De manera que no vamos a poder vivir en la plenitud del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros si no hemos nacido de nuevo, si no reconocemos realmente en nuestro corazón quién es Jesús y por lo tanto entendiendo cuando nos ha sido revelado quién es Jesús, nosotros decidimos agradarle y obedecerle por amor, ya no por cumplir una serie de requisitos, sino porque realmente queremos obedecerlo en todo, sabiendo que Él nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, todo este contexto en el que el Señor les hablaba de
de que la verdad los haría libres, de que si lo amaban, guardarían sus mandamientos, y que el que lo amaba a él y guardaba sus mandamientos, el Padre también lo amaba. Les decía que inmediatamente el Señor les da la promesa de que él iba a rogar al Padre para que enviara otro consolador. Y es lo que les decía hace un momento. Sin el Espíritu Santo, así como sin la revelación de quién es Cristo, es imposible caminar en los propósitos de Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible obedecer a Dios, es imposible, porque no es de nuestra propia naturaleza el obedecer. Nuestra naturaleza es rebelde, nuestra naturaleza se resiste, nuestra carne quiere deleitarse en los placeres de la carne, pero es el Espíritu el que hace morir las obras de la carne. Es por el Espíritu que nosotros tenemos vida y tenemos vida eterna a través de la obra de Cristo. Y entonces nos damos cuenta que es el Espíritu Santo que vive en nosotros el que necesitábamos para poder obedecer y por lo tanto manifestar ese amor al Señor. Me pareció tan lindo esto y sé que lo hemos quizás visto, leído, estudiado en devocionales, pero creo que cuando entendemos la profundidad de que sin conocer realmente la verdad del Señor, quién es Cristo y por lo tanto nacer de nuevo, no vamos a poder caminar en el propósito de Dios. Por eso vivimos en un mundo que cada vez se hunde más en la maldad, que cada vez se hunde más en las tinieblas, porque quieren lograr cosas sacando al Señor de en medio, quitándolo de en medio de sus vidas, y es imposible cumplir el propósito de Dios. Es imposible llegar a la estatura del varón perfecto si no lo conocemos. La gente está buscando modelos a los cuales imitar, modelos que no son los que Dios estableció. Están buscando diferentes modelos para imitar, para llegar a esa estatura, que lo que está haciendo es que cada vez más las nuevas generaciones se aparten de los diseños de Dios. Por eso tanta falta de identidad, tanto vacío, tanta soledad, porque no podemos vivir en la plenitud del propósito de Dios. Las situaciones que vivimos nunca nos ayudarán a bien mientras nosotros no amemos a Jesús, y para amarlo hay que conocerlo, y para amarlo hay que obedecerle, y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a obedecerle precisamente. Y si hablamos de propósito, tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de Dios con el hombre. La Biblia deja muy claro que Dios creó al hombre para su gloria. Y cuando nosotros entendemos que fuimos creados para alabarle, dice la Biblia que Dios nos creó para su gloria, dice que somos su pueblo, ¿no? Que sus alabanzas publicaremos. Cuando nosotros tenemos claro que la creación fue hecha para glorificar al Señor, entendemos que el propósito fundamental del hombre se perdió por el pecado, y que mientras no volvamos al Señor, volvamos al Padre a través de Jesucristo, pues el mundo va a caminar sin propósito y sin sentido. Por eso, aunque busquen cosas que supuestamente hagan parte del propósito de sus vidas, cada vez sienten más vacío. Y uno escucha personas con mucho dinero, con mucho éxito, con gran poder, pero les escucha frases que se repiten como que se sienten vacíos, se sienten solos, en depresión, porque jamás el hombre sin Dios va a poder llegar a la plenitud de su propósito. Pero en cambio, cuando nosotros hemos podido entregar nuestra vida a Cristo y empezamos a caminar en la dimensión del propósito que Dios tiene para nosotros, sentimos plenitud. Haya mucho, haya poco, como decía el apóstol Pablo. Sabemos tener, sabemos no tener, pero con todo y en todo nuestro gozo está en Cristo. Nuestra vida cambia, nuestra perspectiva cambia, porque ahora el propósito de nuestras vidas no está dado por lo que tenemos, por lo que somos o lo que hacemos. Nuestra identidad y nuestra vida está dada por nuestro propósito en Cristo Jesús. Y encontramos que Dios nos creó con un propósito de alabarlo, de glorificarlo, de darle honra, de darle gloria. Y encontramos al rey David, el dulce cantor de Israel, quien reconoce y dice: ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Quién es el hijo del hombre para que le visites? Y él reconoce cuánta honra nos ha dado el Señor, a pesar de como el hombre en general, estoy hablando de la humanidad, se ha comportado. Dice el Salmo 8, dice: lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. O sea, el Señor nos hizo con un propósito de glorificarlo a Él, pero el pecado nos apartó, y es Cristo el que nos volvió a acercar. Por eso sin Cristo es imposible cumplir el propósito de Dios. Pero ahora nosotros en Cristo necesitamos caminar en la dimensión de su propósito.
Cuanto más conocemos al Padre, cuanto más lo amamos, vamos a entender quiénes somos y cuál es nuestro propósito. O sea, nuestra cercanía, nuestra intimidad con Dios, el conocer a Dios a través de su palabra, el conocer a Dios, que su palabra nos sea revelada en lo íntimo, va a hacer que podamos comprender quiénes somos nosotros y cuál es nuestro propósito. Por eso quizás tantos vacíos, tanta soledad, tanta depresión, tanta tristeza, porque no hemos podido entender quiénes somos en Dios y para qué nos creó. El mismo rey Salomón, que ha sido declarado el hombre más sabio que ha existido, dice al final de Eclesiastés, dice, el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, si no entendemos que finalmente el todo del hombre es temer a Dios y obedecerle, no vamos a poder caminar en los propósitos que Dios tiene para nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman, a los que hemos decidido por amor obedecer a Cristo. Y esto nos lleva a entender que para caminar en los propósitos de Dios es necesario no te preocupes, de verdad, ya Isa me está llamando para nacer del Espíritu. Sí, me quedas descansar que yo voy a hacer lo mismo. Hay alguien que no está silenciado, José, por favor, si podemos mutear a todo el mundo. Es necesario para poder caminar en los propósitos de Dios, nacer del Espíritu. Y entendemos que Jesús mismo se lo dijo a Nicodemo, ¿no? El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nos es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Por eso, para dar a luz los propósitos de Dios, lo primero es que ninguno que no haya nacido de nuevo va a poder caminar en los propósitos de Dios. Es imposible. Es imposible caminar en la dimensión de lo que Dios ha preparado para nosotros. Porque dice la palabra que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y nos compara con el viento. No sabemos de dónde venimos o a dónde vamos, pero así es todo el que es nacido del espíritu. ¿Por qué? Porque ahora nuestra vida ya no es gobernada por nuestra voluntad, nuestras pasiones, nuestros pensamientos, nuestra humana sabiduría, sino que cuando nacemos de nuevo, ahora nuestra vida es gobernada por el espíritu. Y de eso se trata, o sea, los nacidos de nuevos tenemos una obligación, queremos dar a luz los propósitos de Dios, estamos llamados a permitir que el Espíritu Santo sea el que gobierna nuestras vidas. O sea, no es suficiente nacer de nuevo y decirle al Espíritu Santo, tú allá, que yo puedo manejar esta área de mi vida o mi vida en general. Los nacidos de nuevo somos llamados a ser como el viento, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos guíe, el que nos lleve, el que nos traiga. Es necesario nacer del agua y del espíritu para caminar en la plenitud de los propósitos que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Después de nacer del espíritu, de nacer de nuevo, podemos ahí sí concebir del espíritu. Nadie que no haya nacido de nuevo va a poder concebir del espíritu lo que Dios ha determinado para nosotros. Y me encanta este versículo que pues en este tiempo quizás lo escuchamos bastante y habla de cuando fue engendrado Jesús. Y dice Lucas 1:35, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Nosotros somos llamados a que, así como el Espíritu Santo, para engendrar esa promesa, porque Cristo era el cumplimiento de una promesa hecha por decenas de generaciones, la promesa del Salvador. Llegó el momento en que el Espíritu Santo vino, dice, el poder del Altísimo cubrió con su sombra a María para engendrar en ella el propósito de Dios, que era el cumplimiento de la promesa del Salvador, del Mesías, de Cristo. De la misma manera, solo los nacidos del agua y del Espíritu, los nacidos de nuevo, podemos concebir ahora del Espíritu. ¿Y qué es concebir del Espíritu? Es precisamente, creo que algo que nos ha enseñado el pastor es que solo lo íntimo embaraza. Solo en la intimidad con Dios nosotros podemos embarazarnos de los propósitos que Él tiene para nosotros, embarazarnos de aquello que Él ha determinado hacer con cada uno de nosotros. Si no caminamos en esa dimensión de intimidad con Dios, no vamos a poder concebir del Espíritu aquello que Dios ha determinado. Y este pasaje es tan hermoso, imagínense el poder del Altísimo cubriendo con su sombra a María
para engendrar en ella, para concebir el propósito de Dios que iba a transformar la humanidad entera. De la misma manera, Dios necesita que nos dispongamos, que le busquemos en la intimidad para que seamos embarazados, concebir del Espíritu lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Hace 7 años más o menos, es una experiencia que poco he compartido, pero primero está la palabra, es la palabra. Esto fue una experiencia que Dios me permitió simplemente porque a nosotros como familia nos ha dicho que nos ha permitido vivir la palabra, tener el testimonio vivo de la palabra para poder enseñarle a otros que la palabra es viva, es real. Solo porque lo dice, es así, pero ha tenido la misericordia de permitirnos vivir muchas cosas de la palabra. Y hace 7 años, durante un par de días, tuve una experiencia, y este era el versículo que venía a mi mente, y en esa experiencia yo me acostaba a dormir, ya estaba en ese punto en que uno se está quedando dormido, y yo sentía como una nube gris, una nube que se posaba sobre mí durante 2 o 3 días, y venía ese versículo a mi mente: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y después entendí que Dios me estaba mostrando por su misericordia que estaba concibiendo el propósito de Dios en mi vida. Y era algo que yo había orado en lo íntimo, y me costó mucho. Cuando yo me convertí, me costó mucho entender la importancia de lo íntimo. Me dormía, me daba miedo al principio levantarme en la madrugada, sentía temor de la oscuridad, sentía temor. Y no es más que por un lado nuestra propia carne y por otro lado el enemigo, oponiéndose a esos tiempos de intimidad, porque es que él sabe, él conoce la palabra, él sabe que lo íntimo embaraza, que es allí en la intimidad donde el Espíritu Santo viene y concibe en nosotros el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Y me costó muchísimo, pero Dios es tan misericordioso que nosotros le damos, pienso yo, que a veces le doy tan poco, pero Él se derrama en una bendición tan enorme, tan desbordante. Y por varios días tuve esta experiencia y yo sentía como esa electricidad, esa corriente, y otra vez el versículo: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y de hace 7 años para acá he tenido 3 sueños con 3 partos. El último fue hace poco, y en cada parto y en este último sueño veía a los 3 hijos, lo representaba como 3 hijos de diferentes edades, uno un joven, otro un niño de unos 9 años y otro un bebé como de 6 meses. Y he entendido a lo largo de estos años, en cada parto, que Dios me ha estado mostrando que en cada proceso Él ha estado formando en mí. Primero engendró su propósito, vienen los procesos, la preparación por las que hemos estado pasando muchos de nosotros para dar a luz, que es lo que se trata de esta prédica, el dar a luz los propósitos de Dios. Y si no estamos en el Espíritu, si no lo buscamos en la intimidad, va a ser imposible embarazarnos de su propósito, va a ser imposible concebir del Espíritu. Hace unos años, entre ese tiempo de la concepción y los sueños con los partos, hubo muchos momentos difíciles, muchas pruebas, pruebas dolorosas, pruebas difíciles, luchas con mi propia naturaleza, que son las pruebas quizás más duras, las silenciosas, las que uno está batallando adentro con su naturaleza humana caída, que quiere volver, pero que sabemos que por el Espíritu es que hacemos morir las obras de la carne. Y el Señor en algún momento, en una palabra, me exhortó y me reprendió y me dijo: hay 3 cosas que quiero decirte para que camines en ella. Propósito, 3 cosas, pero no te las puedo decir porque no estás en el Espíritu. Y tenía razón, estaba en conflictos con mis hijos, con mis sobrinos, que había, estaba en la carne, enojo, contienda, ira, disensión, y era imposible, es imposible que en la carne nosotros podamos concebir del Espíritu. Necesitamos estar en el Espíritu, tener esa comunión íntima, buscar a Dios a través de su palabra, la oración, pero no la oración por los alimentos, no la oración, gracias Señor, antes de dormirnos, no. Él nos está desafiando a una oración de intimidad, a una oración que implique sacrificio, a una oración que implique buscarlo incesantemente. Si constantemente en la Biblia Él compara los procesos con el embarazo, con el parto, es porque para los que hemos tenido la bendición de dar a luz hijos, sabemos que el embarazo es doloroso, que el embarazo para muchos de nosotros trae momentos de dolor, de cansancio, de agotamiento. Pues igual son los procesos de Dios. Concebimos del Espíritu en la intimidad, pero pasará un tiempo para dar a luz, y también depende de nosotros. No es solo el enemigo atacándonos, también es nuestra propia carne que se revela, que se cansa, que ya no quiere buscar a Dios.
pues por el Espíritu vencemos las obras de la carne y nos levantamos y le ordenamos a la carne, no, yo necesito buscar a Dios, tengo sueño, pero es que es mi necesidad de buscar a Dios, porque necesitamos dar a luz los propósitos de Dios. Y yo creo que algo que a mí me ha marcado es entender que es el Espíritu Santo el que nos revela los planes de Dios. Yo no puedo conocer cuál es el propósito de Dios para mi vida si no lo busco de todo corazón, si no lo anhelo, si no muero a lo que sé que no le agrada a Dios. Si voluntariamente no le digo, Señor, ayúdame porque sé que esto no te agrada, ayúdame a vencerlo. Si no lucho, no es mis fuerzas, sino con las del Espíritu para poder agradarlo y buscarlo en todo tiempo. El autor de Eclesiastés dice esto que a mí me ha marcado y dice, sin embargo, Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. En esta versión dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El día que yo leí esto en agosto del 2014, creo que fue eso, yo decía, Señor, ¿cómo así? Tú has puesto en eternidad en el corazón del hombre, pero nosotros no alcanzamos a comprender lo que tú has hecho, tu obra, tus propósitos, no entiendo. Y me respondió, en ese momento no estaba el Espíritu Santo morando dentro de las personas. El Espíritu Santo estaba, pero no dentro de las personas porque Cristo no había venido. Y entendí que la segunda parte, eso era para ese tiempo. Y es quizás lo que nos pasa cuando no hemos nacido de nuevo. Dios puso eternidad en el corazón de todos los hombres, porque el propósito de la creación de nosotros como creación de Dios es glorificarle a Él. Pero el ser humano sin Dios, sin Jesús, sin el Espíritu Santo, no puede comprender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No vamos a poder comprender el propósito de Dios para nosotros. No vamos a poder comprender la voluntad de lo que hay en el corazón de Dios. Pero entonces en Primera de Corintios, ahí está, el pasaje es hermoso y se llama la revelación por el Espíritu. Y dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nuevamente, para los que le obedecen, para los que han nacido de nuevo y han decidido entregar su vida a Cristo, para los que ahora el Espíritu Santo habita dentro de ellos. Y dice que Dios nos las reveló, esas cosas que nadie ha oído, que el autor de Eclesiastés decía, pero ¿cómo así? Dios puso eternidad, pero el hombre no lo va a poder comprender nunca. Sí, con el Espíritu Santo sí lo podemos comprender y vivir en la plenitud de la voluntad y de los propósitos de Dios para su vida y para la mía. Dice en Corintios, dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu porque para él son necedad y no las puede entender, porque estas cosas se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, a través del Espíritu Santo gobernando nuestras vidas, vamos a poder conocer aún lo íntimo de Dios, su voluntad, sus propósitos para cada uno de nosotros. Y es así como vamos a poder dar a luz los propósitos de Dios. Y les decía que si continuamente en la Biblia Dios compara estos procesos con un embarazo y finalmente con un parto, si concebimos del Espíritu, vamos a poder dar a luz los propósitos de Dios. Y ese tiempo, si lo vamos a comparar con el embarazo, son tiempos de procesos, de pruebas, son tiempos donde Dios forma nuestro carácter, donde el Espíritu Santo nos hace parecernos cada vez más a Cristo, donde nos permite pasar, como dice la palabra, por las aguas, por el fuego, pero sabiendo y nosotros teniendo la certeza de que ahora sí, entendiendo que como hijos de Dios, nacidos de nuevo, amamos a Dios,
Por lo tanto, lo obedecemos y entonces todas las cosas van a ayudar para nuestro bien porque hemos sido llamados conforme a un propósito. Y es nuestro deber conocerlo. Y eso solo va a poder ser revelado en nuestras vidas en lo íntimo a través del Espíritu Santo. Y es allí donde vamos a concebir los propósitos y los planes de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y entonces, a través de la preparación, de los procesos, vamos a entender que aunque nos esté doliendo en ese momento, que aunque sea difícil, hace parte del plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y cuando tenemos ese entendimiento, en su momento es doloroso, en su momento es difícil, pero el Espíritu Santo nos alienta entendiendo, como dice esta palabra en Primera de Pedro, que la prueba de nuestra fe es mucho más preciosa que el oro que perece y es probada por fuego para que resulte en alabanza, gloria y honor de la revelación de Jesucristo. Nuestra fe, somos probados por fuego, somos probados pero con un propósito. Cuando entendemos que cada circunstancia Dios está obrando a favor de los que le aman, porque va a contribuir al propósito que ya de antemano Él determinó para nosotros y que nosotros, deseosos de conocerlo, lo hemos buscado en intimidad. Las pruebas van a ser parte de eso, de un proceso. Dolorosas, sí. Difíciles, sí. No vamos a desconocer eso. Pero cuando entendemos que hacen parte de la preparación para el propósito, simplemente se cumple este versículo para que sea hallado en gloria, honra y alabanza al Señor. Vamos a poder glorificar al Señor porque vamos a entender y a vivir en la plenitud de que Dios nos está preparando para su propósito. Y me parece muy hermoso porque, como les decía, todo el tiempo se está comparando con la mujer a punto de dar a luz. Y oigan este versículo, dice, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Así es con los procesos del Señor, con la preparación para el propósito, para dar a luz ese propósito. Y es que cuando ya damos a luz, ya no nos acordamos de la angustia ni del dolor, porque hemos dado a luz el propósito de Dios, porque entendemos y miramos hacia atrás y es como el Señor nos dijo una vez que está en su palabra, será como aguas que pasaron. El cáncer es un recuerdo, la quiebra es un recuerdo, los momentos difíciles en que la vida estuvo en peligro o en que hubo necesidad son un recuerdo, pero un recuerdo que solo testifica del amor, la fidelidad de un Dios bueno que nos ama y que todo ha hecho que obre para nuestro bien. Porque tenía una finalidad. Y la finalidad es prepararnos a cada uno para el propósito. Y estoy convencida que este es el tiempo de dar a luz los propósitos de Dios. Y como les decía, el primer opositor es nuestra propia carne, nuestra naturaleza caída que se quiere revelar nuevamente y levantarse. La rebeldía, el desánimo, la apatía, el desinterés, los afanes de la vida, como Dios nos ha hablado específicamente como iglesia. Todo esto quiere venir y oponerse a que demos a luz el propósito de Dios. Y también el enemigo, por supuesto. El enemigo viene para asfixiar, para ahogar el propósito de Dios para que no se dé a luz. De manera que tenemos una responsabilidad primero de concebir del Espíritu como hijos de Dios nacidos de nuevo, los planes, los propósitos y la voluntad que está en el corazón de Dios, de cuidarlo, de cuidar esto que Dios ya concibió en cada uno de nosotros, de cuidarlo, de estar cerca del Señor en intimidad, en oración, leyendo su palabra, congregándonos, haciendo lo que sabemos que le agrada a Dios, entendiendo que las pruebas tienen un propósito y hacen parte de esa preparación y siendo entendidos y discerniendo que el enemigo va a venir a atacar nuestras vidas para que no demos a luz los propósitos de Dios, porque la Biblia dice que la creación entera gime, dice que aún como con dolores de partos, gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Lo vemos, la creación entera. Levantamos la cabeza, guerras, pandemias, rumores de guerras, la falta de identidad en los niños y en los jóvenes, los suicidios, la desesperanza, la violencia, las familias destruyéndose, la corrupción, la inmoralidad, las drogas. O sea, solo basta levantar la mirada para darnos cuenta que la creación está gimiendo como con dolores de parto.
esperando que todos los hijos de Dios nos manifestemos. ¿Y cómo? Cumpliendo el propósito para el que Dios nos llamó. Quizás se los he dicho en otras ocasiones, o sea, no podemos simplemente haber pasado por todos estos procesos y abortar nosotros voluntariamente el propósito de Dios porque nos cansamos. Definitivamente el momento más difícil es el del parto. Una mujer está agotada, está cansada de los 9 meses de embarazo, su cuerpo se ha debilitado, pero el Espíritu Santo es el que nos fortalece, es el que nos revela aún lo profundo de Dios. Por eso el enemigo se va a oponer a nuestros tiempos de intimidad, por eso el enemigo va a venir a traer apatía, desánimo, a asfixiar en nosotros la vida del Espíritu, para que ya no tengamos fuerzas y simplemente nosotros decidamos voluntariamente, que esa es la otra opción, ya abortar el propósito de Dios. Pues mi oración sin duda es que podamos concebir del Espíritu lo que hay en el corazón de Dios para cada uno. En medio de nosotros hay profetas, maestros, pastores, evangelistas, apóstoles. O sea, en medio de nosotros hay hombres y mujeres de negocios que tienen que ir a impactar el monte de los negocios, hombres y mujeres que tienen que ir a impactar la educación, hombres y mujeres que tienen que impactar en las artes. O sea, en medio de nosotros hay hombres y mujeres llamados con propósito, que necesitamos entender que las cosas van a cooperar para nuestro bien si amamos a Dios y que sin el Espíritu Santo va a ser imposible manifestar ese amor a través de la obediencia y que necesitamos estar en lo íntimo para que podamos concebir del Espíritu aquello que Dios ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Hace un tiempo en una alabanza muy hermosa, la pastora oraba en un momento de una presencia del Espíritu tan hermosa y decía que todos nosotros pudiéramos vivir en el propósito que Dios había determinado. Y es mi oración íntima, pero también es mi oración por todos ustedes, que ninguno de nosotros, y yo se lo digo al Señor y el Señor lo sabe, Señor, yo no quiero partir de este mundo sin haber cumplido tu propósito. Por favor, que yo cumpla tu propósito, Señor, porque podemos seguir siendo salvos, sí, pero quedarnos simplemente en ser salvos y no caminar, no avanzar, no pagar el precio, no pasar por el proceso de los dolores de parto para dar a luz el propósito, para mí es muy triste. Porque yo no quiero menos que cumplir el propósito por el cual el Señor nos tiene en esta tierra, por el cual nos ha dado una oportunidad de vida, por el cual nos permite seguir respirando. Y es que la tierra entera, la creación, está gimiendo esperando que todos nosotros nos manifestemos en alabanza y gloria al Señor, glorificando, dando fruto, glorificando al Padre. ¿Por qué? Porque hemos entendido que fuimos creados para manifestar la gloria de Dios y afirmar la existencia de Dios. El universo entero, la creación está esperando que todos nosotros demos a luz los propósitos de Dios para estos tiempos. Familias enteras están esperando que se levanten los hijos de Dios para traer el reino de los cielos, como cuando Jesús caminó sobre esta tierra y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, porque él estaba cumpliendo el propósito y la voluntad del Padre. Que mi oración en esta hora, Señor, es que cada uno de mis hermanos, Señor, yo misma, Señor, mis pastores, mis hermanos, Señor, mi familia, mis hijos, mis padres, Señor, cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, podamos caminar, Señor, en el cumplimiento de tus propósitos para nuestras vidas, Señor, que nos sea revelado a través de tu Santo Espíritu, Padre, y que podamos ser esos hijos que te aman porque te obedecen, Señor. Esa es la manifestación de nuestro amor por ti. Te amamos con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, nuestro ser, y por lo tanto te obedecemos, Señor. Queremos agradarte en todo tiempo, Señor, y entonces, Señor, las cosas, las pruebas, las circunstancias, Señor, ayudarán para bien, Señor, porque hemos sido llamados conforme a un propósito. Padre, yo te pido que pongas ese deseo ardiente, Señor, en cada uno de nosotros de conocer cuál es el propósito específico que tienes sobre cada una de nuestras vidas. Señor, que busquemos a través de tu palabra en oración, pero en esa oración, así, Señor, como lo comparas, con gemidos, Señor, de conocer cuál es tu propósito, para concebir del Espíritu tu propósito, Señor, que nos des las fuerzas, la sabiduría, el deseo de permanecer, que por el Espíritu, Señor, podamos permanecer y prevalecer, Señor, en ti para dar a luz tus propósitos.
porque ahora más que nunca, Señor, tú necesitas hijos e hijas, Señor, que salgan a manifestar tu gloria, a manifestar que tú eres un Dios real, que estás vivo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda ser embarazado en lo íntimo por tu Santo Espíritu, Señor, de tus propósitos, y pueda dar a luz aquello que tú has determinado para sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Gracias, Eni, por esa palabra. El Señor siempre quiere. El Señor siempre está dispuesto. Definitivamente somos nosotros los que necesitamos decirle al Señor, yo quiero cumplir tu propósito, Señor, yo quiero cumplir tu voluntad. Y un buen tiempo para que podamos, el pastor siempre dice que Dios patrocina a todo aquel que decide empezar, que decide hacerlo. Y es un buen tiempo para decirle, sabemos que todos los inicios de años hacemos propósitos, no interesa si se está acabando el año, no, pero es un buen tiempo para decirle, Señor, yo quiero que lo hagas conmigo, Señor, yo quiero entender y que sea revelado el propósito por el cual tú nos trajiste a esta tierra. Y en eso hay plenitud, en eso habrá plenitud. Creo que cumplir el propósito de Dios nos hará por fin sentirnos plenos, porque a eso nos llamó el Señor. Creo que en muchas ocasiones Diego ha compartido acerca del propósito de Dios y definitivamente algo es útil cuando se usa para lo que es. Una lámpara es útil cuando se usa para lo que es. Y nosotros seremos útiles y tendremos el propósito y el sentido cuando hagamos lo que el Señor cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y para lo cual fuimos hechos. Entonces, que Dios traiga revelación. Y como nos enseñaba Ceni, definitivamente esa revelación viene en su presencia. Dejemos un poco de lado la comodidad que nos ha querido brindar este mundo y incomodémonos un poquito en ese proceso de parto. Incomodémonos un poquito en ese que nos crezca la panza, en esos vómitos, en ese calambre, en todo lo que significa dar a luz el propósito de Dios. Incomodémonos, pero sabremos que valdrá la pena. Sabremos que valdrá la pena. Siempre valdrá la pena. Gracias, Emi, por compartirnos esta palabra y como orabas, que no sea un mensaje más, sino